Sí, lo que decíamos, es el cuarto libro, que no sé si son muchos o pocos, en un periodo, el primero creo que fue en el año 2007, con lo cual bueno, es un periodo de tiempo largo, entonces igual es un poco, bueno, no lo sé, depende. Es muy relativo eso, es muy relativo. Entonces, bueno, yo quería hacer un libro que fuera... A ver, en realidad este libro tiene una historia, y es que en realidad fue el primero que escribí. Antes de todos los publicados, este ya estaba escrito pero no estaba publicado. Y bueno, lo hice un poco como de prueba, este libro. Lo escribí pues hace... Creo que este libro es del año... Creo que lo escribí en el 99, si no recuerdo mal. Imaginaos, 99. Y fue un poco como de prueba para ver si yo realmente me sentía a gusto escribiendo y se me daba bien y me sentía un poco pues, en sintonía con el oficio literario, podemos decir, ¿no? ¿Y por qué luego surgió este libro otra vez, después de todos esos años? Pues fue con el tema de la pandemia, claro, como le pasó a lo mejor a mucha gente. Alguna gente retomó ciertas cosas que había dejado ahí un poco pendientes y a mí me pasó con esto, ¿no? Es decir, yo, de hecho en el confinamiento fue cuando me acordé y tal, y lo tenía ahí y digo, bueno, voy a revisarlo, voy a ver si se le puede sacar algún partido. Claro, cuando lo lees otra vez, pues claro, te das cuenta de lo que escribiste pues hace 20 y tantos años. No es lo mismo, ¿no? La mentalidad de uno... Cambia totalmente. Claro, no es lo mismo lo que piensas con 30 años, yo tenía 30 años cuando escribí esto, que con 30 y algo, al final 50 y algo. Es distinto, la perspectiva es totalmente distinta. Pero bueno, aún así, releyéndolo y tal, sí que pude prácticamente dejar el hilo de la historia parecido o igual y cambiar algunas pequeñas cosas. Cambiar algunas pequeñas cositas, algunos diálogos, los personajes, algunos nombres, pero prácticamente se mantiene como tal, ¿no? ¿Pero qué es tipo novela? Es como una novela. Ah, Sí. yo al ver vidas cuánticas pensé que metías lo de cuántica en plan física, en plan... Sí, porque me baso en eso, me baso en la física. Ah, Me baso en la física por un lado, en la física cuántica me baso por un lado, porque yo estudio física. Y la física cuántica, no sé si conocéis algo, o sabéis, es una rama de la física muy diferente al resto, que nos da una visión del mundo y de la realidad muy diferente a lo que conocemos. En el mundo de la física cuántica no hay cosas que sean sólidas, por ejemplo, como aquí los objetos, ¿no? Las sillas o los libros. Entonces es una realidad como mucho más etérea, podemos decir, mucho más abstracta. Es como si en la física cuántica, en el mundo cuántico, es como si hubiera las partículas subatómicas, por ejemplo. sí. Los átomos pues tienen ciertas propiedades muy curiosas, como por ejemplo la capacidad de estar en dos sitios a la vez, la capacidad de ser como una nube difusa que se esparce por todo el espacio, partículas conectadas a distancias grandes, sin que haya una interacción así directa. Y algunos físicos cuánticos lo que vienen a decir es que la mente podría tener ciertas propiedades de este tipo también, o podría estar basada en algunos principios cuánticos. Por ejemplo, la experiencia del pensamiento, los pensamientos que tenemos, ¿no? Los pensamientos van y vienen, a veces hay como una nube de pensamientos, los pensamientos surgen y no sabemos cómo surgen y cómo se disuelven sin saber por qué. Hay pensamientos entrelazados a varios niveles. Entonces se puede parecer un poco a ese mundo, al mundo este de las partículas elementales que nos describe la física cuántica, y en eso me baso. Y uno de estos autores, de estos físicos que proponen estas visiones de las interpretaciones de la mecánica cuántica, lo que dice es que propuso en su día, en los años 50, no sé cuándo fue, la hipótesis de los muchos mundos, de los mundos múltiples. El multiverso. No sé si exactamente multiverso, pero lo que viene a decir es que en cada decisión que tomamos, cuando se nos presentan dos caminos diferentes, una disyuntiva, tenemos que elegir entre una cosa y la otra,
En nuestra realidad cotidiana, evidentemente, elegimos una y vamos por un camino, ¿no? El otro lo olvidamos. Pues según este físico, y según la interpretación esta de la física cuántica, lo que viene a decir es que en ese momento el mundo se divide en dos. Entonces, hay un Fernando, por ejemplo, que ha elegido un camino, pero al mismo tiempo se produce otro Fernando que va por la otra decisión. Lo que pasa es que solamente experimento uno, solamente puedo experimentar uno, claro. Y así sucesivamente, Entonces me baso un poco en esa idea para crear la historia esta. Va un poco en esa línea de la fantasía y de imaginarme a mí mismo haciendo un viaje y recorriendo, por decirlo así, o llegando a estos posibles mundos, o otros posibles mundos paralelos, en otra realidad diferente, en otro mundo diferente, en planetas diferentes incluso, o sea, es como un viaje espacial también, y en los que me voy encontrando personajes que me van un poco indicando el camino. Por eso también quiero decir que es un libro como de viaje, ¿no? Como un viaje, pero también un viaje interior, ¿no? En el que voy tratando de encontrar pues respuestas a preguntas. Bueno, hay una pregunta fundamental aquí, que yo me hago, que no sé si creo que no la voy a desvelar. Ay, ¿por qué no? Tiene que ver con el sentido vital, con el sentido de la vida. Tiene que ver con el sentido que uno le da a la vida. Entonces, la pregunta que uno se puede formular la podéis imaginar, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi vida en concreto, de la de cada uno? Y eso es lo que trato de buscar y de explorar a través de este viaje con los personajes que me voy encontrando en esos mundos. ¿Encuentras una solución? Y yo creo que no hay una respuesta definitiva. En esto es difícil. Entonces, el sentido vital es algo que, bueno, pues es muy personal también, yo creo que en particular, pero va en esa línea, va en esa línea. Y quien lea el libro pues también se va a dar cuenta que no hay lo que tú dices, ¿no? O sea, no hay un desenlace definitivo, queda como abierto. Como varias opciones. Claro, exactamente. Entonces, libro de viajes por un lado, libro de fantasía, novelado, que utiliza estas interpretaciones de la física cuántica por otro, que tiene que ver con el sentido de la vida. Todo ese tipo de preguntas me las planteo a lo largo del libro, ¿no? Y a lo largo de la vida. Y a lo largo de la vida, claro. Esa es la historia. Se trata de formular una pregunta. La pregunta que define toda nuestra existencia y, por supuesto, de encontrar su respuesta. Has de ser muy claro y preciso en todo esto. Obsérvate a ti mismo, repasa toda tu vida. Desde siempre hay momentos en los que el tiempo se detiene y nos permite echar un vistazo delante y detrás, arriba y abajo, como rasgando su propio tejido para poder vislumbrar otras posibilidades y poder reafirmar desde nuestra posición lo que realmente somos y, sobre todo, quiénes somos. Si es una historia como esta, más o menos la historia la puedes tener un poco en la cabeza. Ya en sí, toda la historia, un poquito en general, ¿vale? Y cuando ya la tienes un poquito bastante perfilada, luego ya sí que es cierto que yo creo que es cuestión de disciplina. De sentarte a lo mejor todos los días y ver ir reflejando lo que tienes ahí en la cabeza. Incluso en ese momento que estás escribiendo te vienen ideas nuevas también. No solamente es todo como estaba pensado, ¿no? Sino que surgen cosas, exactamente. Eso es una manera. Y yo creo que una novela pues va un poco por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, los relatos cortos, eso ya es un poco más diferente, yo creo. Ahí sí que... Yo, por ejemplo, los dos primeros libros que escribí fueron de relatos cortos, muy cortos, de 1 página, 2 páginas. Y ahí había momentos en que venía directamente la idea del relato, lo que quería escribir, y lo hacía del tirón, en el momento que me ponía, vamos. Cuando tenía la idea. Y a veces es como la inspiración, ¿no? Te pilla la inspiración donde estés y tienes que escribirlo. Pues para los relatos cortos es un poco más así, más explosivo, es algo más improvisado, si quieres, más... Y de cualquier historia es un proceso transformador.
A veces las propias palabras, al desplegar su significado, pueden mostrar el camino y el nombre. Y una vez descubierto, el camino desaparece como tal y un nuevo mundo llena por completo nuestras vidas, integrando en ellas todos los sucesos y caminos anteriores. Un nuevo mundo en el que todo se torna sencillo, alegre y vivo.